En Contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? Se lo informamos a continuación. Nicaragua elevó a 175 el número de fallecidos a causa de la pandemia del COVID-19 y a 6.557 los casos confirmados desde que la enfermedad se detectó en el país a mediados de marzo pasado, según el informe semanal divulgado este martes por el Ministerio de Salud sandinista. Del miércoles de la semana pasada hasta este martes hubo un nuevo fallecido relacionado al COVID-19 y 48 nuevos casos confirmados y probables por clínica, de acuerdo con el reporte oficial. Los datos del Ministerio de Salud contrastan con los del Independiente Observatorio Ciudadano COVID-19, que reporta 2.997 fallecimientos por neumonía y otros síntomas relacionados con el nuevo coronavirus, así como 13.209 casos sospechosos. La Comisión de Buena Voluntad, conformada el 26 de enero para conseguir la unidad opositora en Nicaragua, anunció hoy que ha enviado una carta al secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, para conocer las gestiones realizadas y el avance en el cumplimiento de las medidas dictadas en la resolución de la Asamblea General de octubre de 2020, en la que instan al régimen que reprime en Nicaragua a realizar reformas electorales para garantizar condiciones habilitantes para realizar elecciones libres y justas. La comisión, compuesta por el académico Carlos Tunerman y el ex candidato presidencial, actual vocero de la comisión Fabio Gadea, afirmó que ha iniciado reuniones con organizaciones internacionales para informar sobre el proceso que desarrollamos y con ellos lograr la victoria ciudadana a través del voto en las elecciones de noviembre próximo. También anunciaron que han enviado una carta de invitación al aspirante a candidato presidencial Arturo Cruz para sostener una reunión con la comisión. El dictador Daniel Ortega reapareció anoche de nuevo en cadena de televisión nacional por el Día Internacional de la Mujer. De nuevo aprovechó la fecha para hacer absurdas comparaciones con países y zonas del mundo con las que se encuentra confrontado, como los Estados Unidos y Europa. Además, se fue contra la oposición local, a la que siguió llamando oligarcas y vendepatrias. Asimismo, Ortega afirmó que en Nicaragua existe libertad de expresión, olvidando los robos que hizo de las instalaciones de 100% Noticias y Confidencial. Aprovechó su discurso para despotricar a las ONGs con sede en Nicaragua, aduciendo que son un lavadero de dinero proveniente de los Estados Unidos para desestabilizar a su régimen. También recordó su derrota frente a la Unión Nacional Opositora 1, que en 1990 le hizo perder el gobierno, y a su vez mencionó que gobernaron desde abajo para defender los derechos del pueblo, cuando lideraba las azonadas en contra de los tres gobiernos liberales, pero dejó entrever que si pierden las elecciones en este año, seguiría gobernando desde abajo para provocar el caos, como lo hizo en la década de los 90. Las representantes de la Unión Democrática Renovadora UNAMO se reunió con los representantes del Parlamento Europeo María Nahuel Leitao Márquez y Alicia Homs, donde les expusieron la situación actual que se vive en Nicaragua luego de las protestas de abril de 2018. En un comunicado emitido por UNAMO se explican que también mencionaron la falta de voluntad del régimen de Daniel Ortega para realizar reformas a la ley electoral y sobre la aprobación del combo de leyes represivas que, según las opositoras, violan el derecho humano de la disidencia, periodistas y población en general. UNAMO reiteró su esfuerzo para exigir la liberación de los presos políticos y la derogación de las leyes de agentes extranjeros, ciberdelitos y cadena perpetua impuesta por el sandinismo. A nivel internacional, la Fiscalía Federal estadounidense abrió este martes el juicio contra el supuesto narcotraficante hondureño Giovanni Fuentes Ramírez, asegurando que él colaboró durante años con el actual presidente de ese país, Juan Orlando Hernández, y describiendo a Honduras como un narcoestado. Según los fiscales, Fuentes Ramírez operó un enorme negocio de distribución de cocaína gracias a la violencia y a sus conexiones con la policía, el ejército y la clase política, incluido el actual presidente de Honduras. En su alegato inicial, la fiscalía aseguró que el supuesto narco se asoció con Hernández en 2013, cuando era candidato a la presidencia, y que juntos planearon enviar la mayor cantidad posible de cocaína a Estados Unidos. Les informó Moisés Mercado. Gracias, Moisés, por tu resumen. Como les decía, en Chinandega hay una preocupación natural de la población porque desde la 1:30 de la tarde, hora local de Nicaragua, el volcán San Cristóbal ha estado lanzando gases
y cenizas. El monitoreo que se está haciendo hasta esta hora, de acuerdo a autoridades de la dictadura, dicen que se trata de un proceso de desgasificación del volcán que hasta ahora no tiene mayor peligro. Esto no significa que la gente debe dormirse en sus laureles, sino que tomar las medidas preventivas en relación a situaciones de esta naturaleza que ya por lo que ha ocurrido en otras ocasiones con el Coloso, San Cristóbal, pues la gente más o menos sabe qué es lo que debe de hacer y qué es lo que no debe de hacer en el caso de la caída de cenizas. Esto lo que uno ha aprendido es que no debe exponerse a este producto, ¿verdad?, que está lanzando el volcán, porque podría provocar problemas en la piel. Vamos a estarle dando seguimiento a lo que ocurre porque, como les digo, desde el mediodía de este martes ha estado lanzando una lluvia de cenizas y de arena, y la población de Occidente está en alerta, atenta a lo que ocurre allá en Occidente y en Chinandega, particularmente con el volcán. Ortega ahora va a aparecer más seguido, va a salir de su sarcófago más seguido. Necesita que la gente lo vea, que sienta que está ahí, que no está viendo Netflix ni se está rascando los ganchos de los dedos de los pies, y que está más pendiente de hacer campaña electoral y de recordarles que son lo mejor, lo máximo y lo más maravilloso que ha tenido Nicaragua, según ellos y los coprófagos que los acompañan. En un soporífero, aburrido y provecto palabrerío, Ortega salió en el Día Internacional de la Mujer. Fue por la tarde que se le ocurrió salir. Ya después del mediodía fue que anunciaron que iba a hablar. Y no voy a repetir las partes de las que hemos hablado en otros momentos acá, porque realmente es torturarlos a ustedes, y yo también, que ya tuve suficiente purgante por un espacio de un poco más de 2 horas ayer. Pero fíjense ustedes cómo el discurso manipulador, entre comillas, discurso, cuenta siempre a conveniencia lo que le sale, ¿no? Y entonces, hablando de derechos de mujeres, recordó que en Nicaragua las mujeres lograron obtener su derecho al voto a mediados de los años 50 del siglo pasado. Y dice que fue una lucha inclaudicable, que fue dura y que quienes peleaban por esto los mataban. Escuchen lo que menciona para después hacer los contrastes de lo que Ortega no dice cuando se refiere a estos hechos. Tenían derecho a votar. En todos estos países no tenían derecho a votar las mujeres. Y se presentan como los grandes demócratas y los que tuvieron que luchar las mujeres para alcanzar ese derecho al voto. Y mucho menos que tuvieran derecho a luchar, porque le negaban el derecho a luchar. Y eso lo tenían prohibido, el derecho a luchar, porque eso, cuando se resistían y luchaban, los mataban inmediatamente. Las mujeres en Nicaragua votan desde 1956. Desde el inicio del siglo pasado, la lucha de los movimientos que reivindicaban el derecho de las mujeres a ser iguales comenzaron a empujar en esa dirección. Ni el símbolo de Ortega, ni el símbolo que Ortega ocupa como su bandera, patoteada lógicamente, que es Sandino, nunca Sandino metió en sus manifiestos el derecho de la mujer a hacer o a mantenerse en igualdad con los hombres. Ortega no dice que fue
Somoza García, no porque quisiera, sino porque la presión que había en aquel momento era grande, fue a partir de esa dictadura sangrienta y nefasta que las mujeres tienen derecho a votar en Nicaragua. Eso no lo voy a decir porque es un reconocimiento a una dictadura. Es igualito que lo que ocurre, doña Deikel, con el proyecto COVAX, que habla del que el proyecto COVAX es una maravilla de la Organización Mundial de la Salud, pero esconde que Estados Unidos ha dado $2 billones para que esa dirección del COVAX adscrita a la OMS le dé a los países pobres de manera gratuita la vacuna en contra del coronavirus. Es parte de lo que este falaz de Ortega guarda, o sea, manipula, trata de ser el mismo embaucador de siempre y hay tontos que caen en su trampa, ¿no? Sorprendente que dice que su papá le enseñó a él, lamentablemente fue un mal alumno en todos los sentidos Ortega, siempre. De lo único que ha sido buen alumno Ortega, doña Deikel, ha sido de ser malvado, malévolo, protervo, criminal. Eso sí ha sido un buen alumno. Aprendió bien a hacer eso. Y lo aprendió de los cubanos y aprendió de los soviéticos y ha aprendido de los venezolanos también esto, ¿no? Dice que su papá le enseñó que a la mujer no se le toca ni se le agrede ni con el pétalo de una rosa. ¿Habrá pensado en esto cuando abusaba de Soy la América? Vean ustedes lo que dijo. Yo recuerdo que mi padre nos decía cuando éramos muchachos, nos decía cuando estábamos en la escuela, ya crecíamos, nos decía y se lo decía. Una frase muy común: a la mujer no hay que maltratarla ni con el pétalo de una rosa. Creo que se le olvidó esa parte y se le ha olvidado toda esa parte, no solamente con Soy la América, que fue abusada sexualmente por él en un hecho que lo puso como un pervertido, como un depravado, como lo que es, lógicamente, y en ese episodio nefasto para Soy la América, gustoso para el abusador, ese episodio, lógicamente, que no fue con una rosa que la agredió, fue con su cuerpo, con su mentalidad, con su actuar de machista, de yo soy el presidente, soy el guapo y tengo derecho a hacer con vos, chaval, lo que yo quiera. Tengo derecho a masturbarme delante de vos y terminar en tus piernas. Todo lo que está en ese relato macabro y doloroso de Soy la América, esa parte de Ortega no la recordó, no recordó la recomendación de su papá de no tocar a la mujer ni con el pétalo de una rosa. Aquí está, miren, Soy la América, de cara al mundo. Daniel Ortega me violó. ¿Ustedes le creen a Soy la América? Yo sí le creo a Soy la América, definitivamente que sí. Pero también a Ortega se le olvidó que no hay que tocar ni con el pétalo de una rosa, ni agredir a una mujer con el pétalo de una rosa, cuando mandó a sus criminales uniformados a agredir a mujeres que se manifestaban en las calles. Por ejemplo, muchas de esas mujeres cayeron presas y fueron torturadas en las cárceles. También se le olvidó a Ortega el pétalo de la rosa. Y por ejemplo, también se le olvidó la pedrada que criminales paramilitares le metieron en la cabeza, por ejemplo, a Verónica Chávez, allá en Masaya, en octubre del año pasado, que casi le cuesta la vida. ¿Y el pétalo y la rosa? ¿Dónde habrá quedado en ese momento la recomendación del papá de Ortega, que le dijo pues que respetara a las mujeres? Ortega ha violentado a las mujeres en todos los sentidos. Y su hijastra, lógicamente, es la víctima más grave que ha tenido por la cercanía. Es decir, un hombre que en su casa, en ese seno familiar, abusó, violó a una joven que apenas se asomaba a la vida, de verdad, siendo una niña y después adolescente. ¿Qué más puedes esperar
de este depravado de Daniel Ortega. Y hay cosas, recuerden que, cosas que no dijo. En la entrevista o mejor dicho, cosas que no se publicaron, cosas que dijo y que no se pueden publicar, de acuerdo a lo que nos contó Tiffany ayer, Tiffany Roberts, que son de detalle que podrían incluso a una cadena internacional a soportar una demanda sin poder respaldar lo que dice o lo que señala Soy la América. Pero vamos, el punto es que el pétalo de la rosa se le olvidó a Ortega en su familia en contra de las manifestantes en las calles, de las mujeres particularmente, y también se le olvidó al echarlas presas, al agredir a Verónica Chávez, que incluso intento de asesinato fue la acusación que se puso en la fiscalía, donde está la sancionada Ana Julia Guido, y esa denuncia ahí quedó. Así, a ese pétalo y a esa rosa se refiere Ortega, que es un verdadero impostor y que trata de alguna manera de presentarse como el gran jefe, el gran líder, cuando en realidad lo que es un bocaza que de cualquier manera trata de tomarnos el pelo y que le creamos. Hay quienes se tragan de manera ilusa su palabrerío engañatontos, pero nosotros aquí estamos casualmente para recordarle lo que él está omitiendo todo el tiempo en lo que dice en público. Imagínense ustedes cómo es de hipócrita esto, que para referirse a la libertad de expresión y para justificar, ¿no?, que en Nicaragua dice él que hay una libertad de expresión irrestricta, puso como ejemplo lo que pasa en países como España. No lo dijo, pero yo sí se los pongo acá. Dice, hay países en Europa, hay un país en Europa donde un cantante está preso por el contenido de sus canciones. Y se refiere a un cantante catalán que se llama Pablo Hasél. Pablo Hasél tiene 32 años y fue condenado a 9 meses de prisión por terrorismo. Hasél, en sus letras, ataca a la monarquía española, es decir, al rey, a la reina y a todo lo que es la monarquía, y llama incluso a agredirlos, a desaparecer a la monarquía. Esa acción se ha visto como un acto de terrorismo. Hay quienes simpatizan con él y dicen, bueno, este es un acto de libertad de prensa y se le está afectando a Hasél en su libertad de expresión libertad de expresión, no de prensa, libertad de expresión, y por tanto hay que protestar. Y ha habido protestas violentas en Cataluña. Ortega se refiere a eso. Vean ustedes cómo dice, allá los echan presos a los cantantes. Acá en Nicaragua no hemos llegado a eso. Se roban canciones, se roban canciones. Y eso está clarísimo con lo que aprobaron para que los Mejía Godoy no se atrevan a cantar sus canciones relacionadas con el ejército de Sandino. Pero vean lo que decía el tramposo de Daniel Ortega. Lo más increíble, en uno de estos países, un cantante, esto componen y a la vez interpretan esta música moderna y con su guitarra, entonces, haciendo canciones, cuestionando en la letra de sus canciones, cuestionando el sistema que existe en su país. Bueno, él piensa que ese sistema no es bueno y lo dice en sus canciones. No anda ni con una pistola ni con un fusil, ni anda pegándole fuego a nadie, simplemente cantando.
y lo han encarcelado varias veces ya. Y ahora lo han acusado de terrorismo por estar cantando en la canción, bueno, llevar un mensaje que cuestiona el sistema que existe en ese país. El vetusto omite que las letras de las canciones de Pablo Hasél sí son violentas e instan a la violencia en contra de la monarquía, y es por eso que lo han echado preso. Y dice que no andan con pistolas ni con fusil, pero están incitando a la violencia. Lo que sí Ortega omite también es que prefiere referirse a este personaje que ustedes tienen en pantalla, que como les digo, es de Cataluña, tiene 32 años y tiene una orden de prisión de por lo menos 9 meses, ¿verdad? Efectivos, que han provocado, como les contaba, algunas manifestaciones en Cataluña y otras partes del mundo porque creen que se está afectando la libertad de expresión. Ortega, convenientemente, se refiere a ese tema, pero se olvida algo que está más cerca, acá en el Caribe, en Cuba. Michael Osorbo, que es del movimiento San Isidro, que es esta persona que tiene en pantalla, es autor con cantantes como Gente de Zona y otros de una canción denominada Patria y Vida. Este hombre ha sido detenido en 2 ocasiones por la canción y en una de ellas se ha enfrentado cara a cara con la policía preguntándole a los guardias del régimen cubano que cuál es la cuestión que tienen contra él. La letra de la canción es maravillosa, los invito a que la vean, a los que no la han visto. Patria y Vida, que hace lo contrario a esa frase nefasta de Fidel Castro de patria o muerte. La canción dice Patria y Vida, pero Ortega se refiere a Hasél porque quiere ponerlo como un ejemplo de libertad de expresión en España, que es reprimido, pero se olvida de Michael Osorbo, que 2 veces en Cuba ha sido detenido por una canción que está causando realmente un movimiento artístico, revolucionario dentro de la revolución cubana o dentro de esa dictadura cubana, pero esa no la menciona. Es decir, siempre este mañoso de Ortega acomoda la historia a su manera. Es más fácil hablar de un español, allá que habla en contra de la monarquía, que hablar de un cubano que es detenido en Cuba por hablar en contra de esa dictadura. Si Yandir Rodríguez estuviera en Nicaragua, estuviera preso. Estoy segurísimo de eso. No hay presos en Nicaragua porque Yandir se tuvo que ir producto de la represión y está en Guatemala. Pero si Yandir estuviera en Nicaragua, estuviera preso, sin duda alguna. ¿Por qué? Porque sus canciones, con su letra, que hablan no de violencia, sino que reflejan la represión y su resultado, su producto, hacen que la gente entre en conciencia y que no se olvide, que tenga memoria histórica. Y por tanto, yo estoy seguro que Yandir, si estuviera en Nicaragua, no estaría libre, estaría preso por contrarrevolucionario, por insurrecto, por golpista y por demás, por todas esas cosas que ustedes ya saben, es parte del discurso de los cenutrios, enajenados, que no tienen otra cosa más que atacar en esa dirección. Y Ortega también muestra cómo su complejo, él es acomplejado, ¿no? Un hombre con complejo social, que siempre se ha sentido de a menos. Un hombre que demuestra con su actuar todos los días que sigue siendo el preso 198 y que odia a los ricos, aunque él es rico, portentoso y guarda de manera celosa más de 4.000 millones de dólares llegados de Venezuela, pero él sigue viendo al gran empresario, al gran capital, como alguien al que hay que atacar, y por tanto le dice a su pequeña base fanática que los ricos creen que el pueblo es chusma y que por eso ni siquiera se prestan a brindar servicios
en un régimen como el que él lidera. Nos ponemos con esa misma ley que tienen esos países. Y hay todos los que escriben, todos los que lanzan amenazas en las redes, todos los que dicen que hay que hacer esto, lo otro, haciéndole daño al país. Aquí no caemos en eso. Aquí hay libertad de expresión. Pero vienen los yanquis y dicen que aquí no hay libertad de expresión. Este es el byte, perdón, relacionado con la libertad de expresión. Y quiero hacer la corrección porque es importante que Ortega, de nuevo, agarra y moldea las cosas a su medida. Dice que en Nicaragua se dice lo que quiere, que decimos lo que queremos. Y entonces uno pregunta, ¿qué pasó con 100% Noticias? ¿No han caído presos gente por libertad de expresión? Por supuesto que sí. Miguel Mora y Lucía Pineda Ubao. Se han robado edificios. Calúa está en un proceso judicial, igual David Quintana, por inventos de injurias y calumnias. Y entonces se agarra con las fauces y con todas las ganas de seguir expulsando flatulencias verbales, se llena la boca de una manera definitivamente desvergonzada. Acá está. Y los europeos dicen que aquí no hay libertad de expresión y sacan comunicados diciendo que no hay libertad de expresión. Aquí cualquiera dice lo que quiere en las redes, en sus páginas, cualquier barbaridad, dice. Allá los meten presos. Allá los meten presos. Allá estarían presos todos estos, acusados de terroristas. Como metió preso a Miguel y a Lucía, por ejemplo. Y dice, dicen lo que quieren. No es cierto. Al que dice lo que quiere en Nicaragua, si le encuentran algo por qué acusarlo, no por expresarse, aunque tienen una ley mordaza, la ley de ciberdelitos, Ortega puede meter preso al que se le antoje y acusarlo de lo que se le antoje. Hay innumerables casos en los que la libertad de expresión ha sido criminalizada y que le ha costado la vida incluso a nicaragüenses. Si no, recuerden ustedes a Jorge Luis Rugama, muerto en la Trinidad Estelí por gritar "Viva Nicaragua Libre". Se bajó un criminal de una camioneta a pegarle un balazo y ese criminal fue absuelto. Por ejemplo, para mencionarle uno. Otro caso, Kevin Monzón, que es el muchacho del TikTok, apresado por expresarse a través de las redes en contra de la dictadura. Qué linda la libertad de expresión, ¿no? Hay una libertad completa, absoluta, no pasa nada, dicen lo que quieren, hacen lo que quieren. Ok. Y como les decía, la asamblea de Ortega, es decir, la chanchera, ha aprobado una serie de medidas coercitivas, totalitarias, para evitar que el nicaragüense critique la dictadura. Yo felicito a los nicaragüenses que, por ejemplo, hoy, ahorita, en este momento, tengo a 1,852 cuentas en el YouTube y tengo, ¿cuántas tenemos en el? Y en el Facebook tenemos 1,500 cuentas. Si la ley Mordaza tuviese la efectividad que ellos buscaban, ustedes no estarían conectados conmigo. Tendrían miedo, cuchicucha, ay, no. Pero están en rebeldía y eso me parece que es una expresión manifiesta de que no tienen miedo, de que van a seguir conectándose, que van a seguir informándose independientemente de las amenazas. Y recuerden también que en Nicaragua es un delito portar una bandera en la calle. ¿Qué libertad de expresión hay? ¿Qué libertad de pensamiento hay? Solamente un iluso, un coprófago cuyo cerebro ha sido carcomido por la propaganda y está simplemente fuera de sí, puede creer semejantes sandeces y estupideces que Ortega quiere plantear como ciertas al momento en el que trata con su soporífero palabrerío embaucarnos y decir que él es lo mejor que hay.
Le decía que él es acomplejado, ¿no? Y lo muestra, no puede ocultarlo. Siempre siempre se ha creído a menos y ve hacia arriba a los que pues han tenido dinero porque son ricos por historia, porque son ricos por maña o son ricos porque se sacaron la lotería. Pero para él ese es el enemigo número uno. Y entonces utiliza un discurso populista, un discurso que va dirigido hacia su base fanática para poner la confrontación social como lo más importante en Nicaragua. Y dice entonces que ningún oligarca, ningún rico, ningún portentoso, como es él, de nuevo, ya Ortega no es un pobre, ni representa a los pobres, sino pregúntenle cómo hizo para comprar el vehículo de $280,000, el que anda él, más los otros 3 que suman más de $1 millón. Pregúntenle, ¿de dónde lo sacó? Ah, ok, listo. Entonces, no representa a ningún pobre, no representa a la clase proletaria del país ni a los obreros. El que crea eso, por favor, revísese. Debe estar mal. Y entonces dice que ninguno de los ricos del país trabaja en su régimen porque, al estilo de Carlos Villagrán, Kiko dice que ellos creen que el pueblo es una chusma. Un gobierno en donde los cargos lo ocupan, en este caso, mujeres y hombres, lógicamente, que no proceden de la oligarquía, no proceden del gran capital financiero, no proceden de la gran empresa, no proceden. Y no porque nosotros los excluyamos, porque no los excluimos, simplemente a ellos no les gusta mezclarse con la chusma. Para ellos somos chusma. Para ellos el pueblo es chusma. Para ellos los pobres son chusma. Y no entienden que este pueblo es el que decide, el que manda, el que gobierna en este país. Y por eso decimos el pueblo presidente, la juventud presidente, las mujeres presidentes. Acomplejado, ¿no? Siempre mostrando su nimiedad. Es una persona demasiado insegura, un tipo que ve a los otros como un peligro siempre alrededor de él, y sobre todo porque gracias a su astucia de cometer delitos y su actuar delincuencial, es que él se ha mantenido sin trabajar todo el tiempo. Oiga bien, sin trabajar todo el tiempo. Ha sido un eterno parásito presupuestario de los nicaragüenses. Y por tanto, cuando alguien le va a hacer sombra o se acerca y le puede hacer sombra, corre. Y si se trata de alguien, de una persona que representa a los ricos o a los que han tenido dinero por apellido o que han tenido dinero por historia o por herencia, entonces él hace una diferencia particular. Yo soy el de los pobres y ustedes son los ricos, ustedes son los malos. Nosotros somos los buenos, los pobres somos los buenos y ustedes son los malos. Y demuestra con ese discurso populista, con ese palabrerío ensalivado, tratar de calar en una base que solamente le cree la poca que tiene, y eso que algunos por conveniencia, porque tienen que defender lo que tienen hasta hoy. Saben que si Ortega sale del poder, pues lógicamente les tocará vivir de otra manera y no tendrán los recursos de ahora. Cierro esto con esta bola ensalivada que se presta a interpretarse de una y mil maneras. Pero es miedo, es cuchi a lo que sigue. Está claro de que si acepta que tiene que abrirse a un proceso, está listo y servido, que no hay manera de mantenerse en el poder, porque cuando ustedes escuchen, este es el cierre de su aburrido, aletargado palabrerío, y ahí dice que de arriba o de abajo
pueden seguir dando guerra. Digamos, hay que resistir y hay que seguir luchando. Ese mensaje lo empezamos a repetir después del 25 de febrero, donde ellos tomaron el gobierno y dijimos, vamos a gobernar desde abajo. ¿Gobernar desde abajo qué significaba? Bueno, librar una lucha para defender los derechos del pueblo, de los trabajadores, de los campesinos, de los pobres. Y vamos a continuar con el mismo entusiasmo, con la misma firmeza, con la misma alegría, con el mismo optimismo en que hemos librado esta lucha. Ya sea estando arriba o estando abajo, nosotros nunca claudicamos. Ya sea estando arriba o estando abajo, está anunciando algo, podría interpretarse de esta manera. O no, pueden decirlo, estaba refiriéndose a lo que pasó antes, pero ¿para qué traerlo a colación hoy? Cuando está cercado por la comunidad internacional sin la mínima de las presiones de parte de los opositores, porque yo no los veo haciendo presión, están más bien en un dime que direte y que si nos unimos o no nos unimos, pero Ortega se siente acorralado y dice, o la juego como debo jugarla o no juego. Y si juega, tiene la certeza de que no hay manera de mantenerse donde está. Podría ser que anuncie de que si pierde, como en efecto ocurriría, de darse un proceso real, está anunciando que va a ser lo mismo de los 90. Y ahora, con menos base, pero con mayor poder económico, sí podría hacer estragos siempre al que le siga en un eventual gobierno democrático, y ahí estaríamos entonces en el círculo vicioso de siempre, en la bicicleta estacionaria, pedaleando a toda velocidad sin movernos del lugar. ¿A eso parece apuntar Ortega? Uno podría considerar que sí. Y cierro con esto. Escucharon a Ortega hablando de las mujeres, ¿no? Y la libertad de expresión y la libertad de prensa. Kalua Salazar fue hoy a los juzgados a apelar la sentencia en la cual encontraron responsable de injurias y calumnias. Vean lo que dijo ella al salir de esta comparecencia, en la cual pide que su sentencia sea revocada porque no ha cometido ningún delito. Porque lo que quieren es enviar un mensaje a través de la represión hacia los periodistas para hacer únicamente nuestro trabajo. Todo el mundo sabe que esto inició a través de una denuncia ciudadana, una denuncia pública. ¿Qué es lo que hizo el poblador que dio la denuncia? Prácticamente exigirle a la alcaldía que le rinda cuenta de los impuestos que paga la población. En ese momento la alcaldía hubiera buscado todos sus asesores, sus auditores y brindar la explicación a la población que tiene muchas dudas con respecto a las inversiones. Porque eso es a lo que se refería la denuncia. Sin embargo, el juicio tomó un giro político porque están entonces ahora afectando a un periodista, que en mi caso lo único que hice fue abrirle el micrófono al poblador que necesitaba hacer esa denuncia pública. El abogado acusador me exigía prácticamente a mí romper mi ética como periodista y decirle a él o a las personas de la alcaldía del Rama quién era la persona que había dado la denuncia pública, y eso en ningún momento nosotros lo podemos hacer. Por tal motivo es que yo estoy pasando este proceso de juicio por calumnias, supuestas calumnias. Kalua Salazar, directora de prensa de Radio La Costeñísima, dice, una denuncia ciudadana que pide, oigan bien, pide que se rinda cuenta de los impuestos. Eso lo puede hacer cualquiera, que pague impuestos. Denunciar corrupción no es un asunto político, es un asunto que el ciudadano de cualquier color podría hacer contra un funcionario de cualquier color. Los impuestos no tienen color político, son de todos los nicaragüenses. Y me gusta la valentía, la gallardía de Kalua cuando dice, nos están pidiendo que revelemos la fuente. El compromiso del periodista es guardar su fuente hasta en el último momento y asumir las consecuencias de guardar ese celo y con el profesionalismo mantener
el sigilo de quién es el que está denunciando, porque lo que está haciendo realmente es pidiendo cuentas, pidiendo que se transparente un proceso en el que pudo haber corrupción. Y como Ortega dice que en Nicaragua a las mujeres no se les maltrata, es el país donde los derechos de las mujeres son envidiables, vean cómo Kalua detalla lo que ocurre todos los días alrededor de su casa y de su familia. La verdad es que no solamente anoche, son visitas diarias que yo recibo de la patrulla que llega a las afueras de mi casa, enciende la sirena, comienzan a hablar, a gritar, a hacer bulla, buscando como que yo no descanse en la noche. ¿Y qué es lo que pasa? Están tan al tanto de mi familia, de mi horario de entrada, de mis horarios de salida, que hasta saben los nombres de mis hijas. Porque ese día la niña estaba llorando dentro de la casa, nosotros vivimos muy cerca de la calle y uno de los policías llamó el nombre de mi hija y le dijo, cállate, no estés llorando. O sea, es tanto la persecución que le dan a uno que conocen los nombres de nuestras hijas, de nuestra familia, nuestros puntos vulnerables como mujer son nuestras hijas. Eso es lo que pasa con Kalua. Pero Ortega dice que en Nicaragua se dice lo que quiere, que se respetan los medios de comunicación y manda a sus gamberros uniformados a asediar a una mujer periodista en las afueras de su casa, que saben el nombre de toda su familia y que la están asediando y están amenazando todo el tiempo. Cobarde, cobarde, eso es lo que es Ortega, un cobarde violador, un depravado, un onanista que de alguna manera está destruyendo nuestro país en todas sus dimensiones y que pretende que la sociedad nicaragüense lo vea a él como normal, cuando lo que en realidad es un engendro, al igual que Asesínica, las 5 bollos, que nos quieren vender una realidad que no podemos aceptar de ninguna manera. Voy a la pausa comercial y vuelvo con Edipcia Dubón, activista por la democracia, defensora de derechos humanos, para hablar un poquito más de esto que pasó ayer. Los invito a que se queden con nosotros para disfrutar de la plática. Antes, si usted quiere viajar de Europa a Managua, oiga bien, de Europa a Managua, el 27 de marzo puede hacerlo desde Madrid, Estocolmo, Barcelona, Londres, Bilbao, Roma, Málaga, Ámsterdam, Sevilla, París, Valencia y muchas ciudades más. ¿Cómo lo puede hacer? A través de Agencia del Viajero. De nuevo, la familia le está esperando, usted está en Europa y quiere viajar a Managua. Entonces, marque los teléfonos de Agencia del Viajero para que le brinden la información detallada sobre cómo puede obtener su boleto y garantizar su viaje desde Europa hacia Managua. Acá tiene usted los teléfonos del viajero. Aproveche este vuelo para que su familia lo tenga de regreso pronto. También quiero recordarles que si va a hacer sus taxes acá en la Florida, que sea a través de Arnoldo Castillo, que le pone dinero en su bolsillo. Recuerde que usted puede marcar el 305-747-9516. Ahí le ayudan a que su impuesto personal y su impuesto de empresa sea presentado correctamente. Quiere ir directamente a la familia Multiservice, entonces diríjase a Lejeune Road y la 62 Street en el Northwest. Ahí donde Arnoldo Castillo, usted presenta sus impuestos y desde entonces, desde que lo hace, forma parte de quienes participan en la rifa de un vehículo Toyota Camry 2021 que se va a estar llevando a cabo la rifa el 18 de abril. Pausa comercial y regresamos con Edipcia Dubón, que es nuestra entrevistada en El Saborcito de Estar Informado. No se olvide de darle me gusta al programa, porque sus me gustas nos ubican dentro de los programas más vistos y más gustados en plataformas digitales y en redes sociales. Los familiares de los presos políticos no hemos perdido la ruta. Primero es lo primero, y lo primero es la liberación de todos los presos políticos. No hay más tiempo, liberación para todos los presos políticos. Cada día que pasa, la salud de los presos políticos se deteriora más. Libertad ya.
Si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo, visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube.